Hola alumnos del CEA La Pintana, soy tu profesor de artes visuales y esta es la grabación para la clase número 2 del segundo trimestre, que es Storyboard o guión gráfico, como se puede ver en la pantalla, ¿ya? Así que vamos a empezar para que puedas estar bien preparado para desarrollar la guía número 2 y la evaluación número 2 del segundo trimestre. Bueno, comenzamos. Ya, chiquillos, miren, así como veníamos viendo en las clases anteriores acerca de la ilustración, vamos, muy breve repaso, ¿cierto? Dijimos que la ilustración es un arte bastante antiguo que tiene la característica que es transformar en imagen un texto escrito. Dijimos que existe desde mucho tiempo atrás, hablamos de las antiguas ilustraciones de los egipcios, ilustraciones de la Edad Media, que se ilustraron muchos cuentos, etcétera. Pues ya vimos en el primer trimestre las ilustraciones más modernas, pasando por las ilustraciones de Doré, de Toulouse-Lautrec, ¿cierto? Que hicieron afiches principalmente, el otro ilustró muchas novelas, libros, etcétera. Es decir, transformar un texto escrito en algo visual, ¿cierto? Llegamos al mundo contemporáneo, un mundo moderno, donde en los diarios se hacen muchas ilustraciones, hay ilustraciones para revistas científicas, hay ilustraciones para discos de música, etcétera. El mundo de la ilustración es muy grande. Entonces, ahora la ilustración la podemos entender como cualquier eh, transformación de otro arte a un arte visual. ¿Mm? Bueno, y dentro de ese mundo de la ilustración, pues nos metimos al mundo de la narración gráfica, que es otro tipo de ilustración que tiene la característica principal de que es en secuencia, ¿cierto? Es decir, que a través de ver varias imágenes yo entiendo que se está desarrollando una secuencia, una historia, se está contando algo. Todas las otras demás ilustraciones de este gran mundo son imágenes fijas que acompañan a un texto, ¿cierto? O acompañan a la música, etcétera, que ilustran, ¿cierto? Muestran lo mismo que el otro arte nos quiere mostrar. En el caso de la narración gráfica, la gracia que tiene es que nos muestra una historia. Son varias imágenes, por lo menos 2 o 3, y de ahí hacia adelante. Y aprendimos que este mundo viene desde las tiras cómicas, que ahí nació, ¿cierto? En los diarios, en Estados Unidos y en Europa, casi al mismo tiempo, empiezan a surgir estas tiras cómicas, que son básicamente unos dibujos, 2, 3 o 4 dibujos, que empiezan a contar una historia, casi siempre de humor, algo chistoso, por eso se llama tira cómica, y empiezan a aparecer personajes. Bueno, eso fue la tira cómica, y de ahí nace la narración gráfica, porque los artistas se dieron cuenta rápidamente que este nuevo género de ilustración iba a permitir contar grandes historias, ¿cierto? Y dentro del mundo de la narración gráfica aprendimos que hay 5 grandes categorías, que una es el cómics, dijimos que otra era la historieta, dijimos que otra era el manga, que proviene de Japón, cada uno proviene de distintos lugares, la historieta de Europa, nació en Europa, pero no quiere decir que solamente sea europea, porque se distribuyó por el mundo rápidamente, pero se le atribuye el origen a la historieta franco-belga. En Estados Unidos se atribuye el origen del cómic, no es que se haga solamente cómic en Estados Unidos, también se hace en otras partes del mundo, pero ese estilo nace en Estados Unidos. Lo mismo que manga en Japón. Hay gente que está haciendo manga aquí en Chile, pero el origen del manga es en Japón, ¿cierto? Esos 3, además tenemos la novela gráfica que nace en Estados Unidos y que también se está haciendo en todas partes del mundo, con sus propias características, y nos faltaba ver el último, que es el storyboard. Y de eso se trata esta pequeña clase, ¿cierto? Y el storyboard es otro tipo de narración gráfica que tiene sus propias características, así como el cómic tiene sus características, la historieta tiene sus propias características, la novela gráfica y el manga tienen sus propias características. Bueno, el storyboard o guión gráfico también tiene sus propias características. Aquí estamos viendo la imagen. Entonces, ¿qué es el guión gráfico o storyboard en inglés? Dice que el storyboard es uno de los estilos de las narraciones gráficas, ya lo dijimos, ¿cierto? Muestra una secuencia, una historia, y a diferencia de las otras obras, no es una obra en sí misma, sino que es una obra que sirve para crear otra obra. Es como una obra de transferencia, ¿cierto? Porque tenemos una obra original
Una obra original que puede ser un libro, un cuento, una pequeña historia que un escritor crea. Eso se transforma a storyboard o a guión gráfico y luego eso se vuelve a transformar en un proyecto audiovisual. ¿Ya? Entonces, el guión gráfico es un documento artístico, por supuesto, que es una preobra, o como dice la guía, es una previsualización. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se ocupa para el mundo del cine, el mundo de la televisión. Es decir, antes de grabar cualquier producción de cine, antes de grabar cualquier producción para televisión o antes de grabar cualquier producción para series, se construye un storyboard o un guión gráfico donde se van dibujando cada una de las escenas. ¿Mm? Y esto viene en base casi siempre a un libreto, que es la parte escrita, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que es como una especie de transferencia. Entonces, primero tenemos el libreto, que es la parte de puro texto, donde cuenta lo que se quiere hacer, luego viene, se transforma eso en storyboard, en imágenes, de cómo se imagina el director que se va a construir esta historia, y ahí está, esto pertenece al mundo de la ilustración, de la narración gráfica, y luego esto se transforma más adelante en una obra audiovisual, es decir, basándose en este guión gráfico, en el storyboard, las mismas escenas que ya se dibujaron, que alguien previsualizó, el director, perdón, y el camarógrafo empiezan a imitar lo que el guión gráfico o storyboard dice, ¿cierto? Se empiezan a basar en el storyboard para crear lo que después finalmente nosotros vemos en televisión o en las películas o en las series que acostumbramos ver, o en los dibujos animados también, como se puede apreciar en esta imagen de acá, ¿cierto? Que ante aquí hay uno de algún capítulo de Los Simpsons donde se está preparando como antes de que se transforme en algo audiovisual. Y acá tenemos uno de la película de Terminator 2, por ejemplo, sacado de una escena dibujada en storyboard. ¿De dónde viene esto del storyboard? Bueno, los primeros procesos de storyboard fueron originados en el estudio de Walt Disney. Ya de ahí más o menos nace el storyboard, o por lo menos se tienen registros. De 1930 nace esta narración gráfica o esta ilustración. Entonces, en el estudio de Disney, más o menos en los años 30, nacen los primeros storyboards. Para poder crear las animaciones, primero se dibuja, ¿cierto?, la secuencia de cómo se van a ver los monitos animados, de Mickey Mouse, la historia de Pinocho, por ejemplo, que se alcanza a ver acá. ¿Ve? Aquí se ve en la foto cómo están. Un gigante storyboard de cómo se vería la película, escena por escena. Y eso se hizo muy popular durante los años 40 y ya se masificó hasta el día de hoy, y en todas las producciones audiovisuales se ocupa el storyboard. Es fundamental porque es la forma que todos los integrantes de la producción pueden entender lo que el director quiere grabar. Fundamental. ¿Cómo se hace un storyboard? Bueno, un storyboard, lo primero, como ya se dijo, es tener una historia o un libreto en la cual yo me voy a basar. A veces los creadores de storyboard también son libretistas, pero otras veces no. Entonces hay un libreto, ¿cierto? Alguien escribe un documento de texto donde cuenta la historia, no sé, por ejemplo, el libro El Señor de los Anillos, que se hizo una película. Bueno, de esa película, o que estamos mostrando acá, es la película de X-Men. Aquí, en esa película, vamos a tomar eso mejor, que El Señor de los Anillos está basado en un libreto. Y El Señor de los Anillos está basado en un libro de Tolkien. Entonces, se toma el libro, tenemos la historia, y luego el director empieza a seleccionar qué cosas de la historia se van a mostrar en la película. Y eso se transforma en imágenes. Porque evidentemente no se puede mostrar todo lo que el libro dice, porque el libro es mucho más amplio por lo general que una película. Entonces hay que hacer una selección. Por eso dice acá identificar cuáles son los momentos claves de la historia para que se pueda transmitir mejor un mensaje. Entonces se eligen eso y se transforma luego en escena. Aquí tenemos un ejemplo de escena de la película de los X-Men, The Last Stand. La última clase, me parece que. O la primera clase, no me recuerdo bien. Perdón en mi inglés, pero me acuerdo de The Last. Ya, entonces, aquí tenemos la película cuando hay una persecución donde la heroína está arrancando de otro personaje y termina rompiendo.
Bueno, tenemos que tener en cuenta que el storyboard sirve para previsualizar una idea, que es otra característica del storyboard. Es decir, que no tienen que ser dibujos tan perfectos, solamente la idea es mostrar más o menos cómo se va a ver la escena. No, no son dibujos acabados, como se fijan acá, no está en colores, se notan las rayas, que está como inacabado, no terminado, porque es suficiente, si es la idea es que el dibujo del storyboard nos permita entender lo que va a pasar, no es que tenga que ser una obra en sí misma, como decía. A diferencia de sus otros amigos o familiares de la narración gráfica, que son el cómic, la historieta, ¿cierto? La novela gráfica, que sí son obras en sí mismas, porque ya están terminadas. Como ya dijimos, el storyboard no es algo terminado, no es una obra en sí misma. Uno no va por las calles a comprar un storyboard en un kiosco, como así ocurre con un manga que lo pudiera comprar a un kiosco, o a una librería, o una novela gráfica la pudiera comprar porque la obra está lista. No, los storyboards no se venden, solamente son herramientas para poder realizar la producción final, que es audiovisual, y eso es lo que se vende. Entonces, por lo general los storyboards quedan guardados en los estudios, cuesta conseguirlos, como cuesta conseguir estas imágenes, porque no son una obra en sí misma. Bueno, elaborar los bocetos y complementarlo. Bueno, dice elaborar los bocetos, ¿cierto? Y otra característica fundamental que tiene el storyboard es que, a diferencia de las otras narraciones gráficas, los textos van fuera del dibujo, ¿ya? Por lo general, no digo que siempre, pero casi la totalidad de las veces en el storyboard, todo lo que ocurre, ¿cierto? Va al dibujo, y alguna indicación que se escriba va afuera, los diálogos van afuera del dibujo, ¿se entiende? Bueno, chiquillos, esa es la explicación. La guía se la vamos a mostrar ahora. Aquí está, esta es la guía de estudio, que dice básicamente lo mismo que nosotros hemos estado, o le estoy presentando yo en este video, ¿ya? Y vienen otros ejemplos de storyboard de películas clásicas como Jurassic Park, como Terminator nuevamente, como un pedacito sacado de Star Wars, y etcétera. Y luego viene la evaluación. En base a eso tienen que desarrollar una actividad. Primero, lo que les pido es que lean el documento, el texto. Es decir, aquí viene, yo les paso que lean el libreto, lo que vendría siendo el libreto o el texto base en la cual yo genero luego mi ilustración. Entonces, la primera actividad es solo leer, nada, no lleva puntaje ni nota, eso, solo léelo bien. Es muy famoso el texto que elegí para ustedes, el libreto que elegí, es La tortuga y la liebre, ¿ya? Es muy conocida la historia de la tortuga que le logra ganar a esta liebre rapidísima, ¿ya? Entonces aquí lo leen, y luego viene separado por escena. Ahí te di la ayuda de ya separarlo yo. Viene una escena número 1, donde dice la primera parte del libreto, y tú tienes que transformar esto escrito en una escena, ¿ya? Que represente lo mismo que está escrito acá. Luego la escena 2, la tortuga, le hace una apuesta a la liebre. Entonces, la idea es que tú transformes esto mismo en imagen. Luego viene la escena 3, y nuevamente, esto tú te lo imaginas cómo puede ser y transformas esto en imagen. Y así son 7 o 6 escenas, son 6. 6 escenas, y termina el libreto, y tú ilustras eso y terminaste la primera actividad. Luego, la actividad número 3, te invito a mirar en YouTube eh, el famoso comercial de Tapsin. Es un comercial antiguo. Si tú tienes poca edad, ¿cierto? A lo mejor no lo conoces, pero mira, muy fácil. Tú escribes acá o copias. Yo voy a copiar esta dirección y voy a ir a YouTube, ¿ya? Aquí lo vamos a buscar en internet, en YouTube, ¿ya? Voy a entrar a YouTube. Voy a buscar el comercial, que es muy cortito y fue un comercial muy famoso, y lo elegí porque es muy sencillo, porque tiene solamente una escena, no hay que estar dibujando muchas escenas, ya es solo una. ¿Verdad? Estamos un poquito lentos con el internet. Entonces tú puedes pegar acá o escribir comercial de Tapsin.
Copias la misma dirección y te aparece, ¿ves? Entonces ahí está, este comercial. Es muy cortito. Bueno, ahí no lo voy a colocar, véanlo ustedes, pero viene una mujer, ¿cierto? A servirle un plato de sopa al marido y él le quita, no le gusta porque está un poco salado, ¿ya? Y ahí ocurre una situación jocosa. Ya, entonces eso tú lo ves en YouTube, ¿cierto? Como dice la instrucción perdón, de la guía, puedes escribir Tapsin, le saco la sala en YouTube, y es una sola escena y tú tienes que transformarlo en storyboard, ¿cierto? El proceso al revés. En la primera o la segunda actividad que les pido acá, tú tomas el texto y lo transformas en storyboard. Ahora, lo que estoy pidiendo es que la obra audiovisual terminada la devuelvas a cómo se debió ver cuando era un storyboard. Entonces, tienes que dibujar acá a la niña, el caballero sentado comiendo, y acá abajo escriben los diálogos que ocurren en el video. ¿Mm? Es decir, transformaste este comercial en un storyboard. ¿Ya? Y luego, la misma actividad, es decir, pero con otro video. Lo mismo, tienes que volver a hacer lo mismo. Es decir, buscas en internet, tómate un armonil, ya lo vamos a hacer acá. Vamos a escribir acá. Tómate un armonil, ¿ya? Y tienes que ver el video, que es este, muy famoso también, que se pasó por televisión hace bastante años ya. Es cortito. ¿Ya? Hay una persona en la oficina que se enoja y termina rompiendo el computador. Entonces le griten que se tome un armonil, que es un relajante. ¿Ya? Entonces, eso tú lo miras, pones atención a los diálogos y vas a la guía, ¿cierto? Y dibujas la escena acá arriba y acá abajo escribes los diálogos que ocurren durante todos esos 30 segundos que dura el video. ¿Ver? Dura 31 segundos. Entonces no es tanto tampoco. Ya, entonces eso sería, pues con esto nos estamos introduciendo, chiquillos, al mundo audiovisual. Yo espero que te vaya muy bien porque de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar con el tema audiovisual, el mundo del cine y el video. ¿Ya? Esa es la idea de esta guía, irnos preparando, yendo hacia allá. ¿Ya? Así que eso pues chiquillos, que estén muy bien, cuídense mucho, adiós, nos vemos prontamente en el liceo.